Muy buenas a todos, a todas al canal. Bienvenidos. Hoy contamos con un vídeo también que seguro que os puede resultar de interés. Vamos a hablar sobre deporte municipal. Contamos con la participación de Luis Miguel Tomeo Domingo, ¿no? Bienvenido, Luis Miguel. Encantado de tenerte y de que nos puedas compartir también un poco pues esa experiencia y conocimiento que tienes del deporte municipal. Si te parece bien, Luis Miguel, hago una pequeña introducción para que también puedan conocer, ¿no? Quién eres y dónde trabajas y un poquito esa formación que has tenido para luego también ya pasar al contenido sobre el deporte municipal del cual hoy vamos a hablar. Luis Miguel entonces es director de instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Madrid, es especialista en gestión pública local y como formación pues es licenciado en Derecho, es máster en Dirección de Organizaciones e Instalaciones Deportivas, especialidad en gestión pública local y además es profesor de diferentes cursos de gestión deportiva. Luis Miguel, un placer tenerte entre nosotros. Muchísimas gracias, Manel. Yo sigo muchos tus vídeos y bueno, me encanta tener la ocasión ahora de participar en uno de ellos. Pues para mí también y seguro que para todos aquellos que nos escuchen también mucho mejor, ¿no? Porque hoy vamos a hablar sobre deporte municipal, pero desde una visión también desde el origen, ¿verdad? Por tu experiencia y conocimiento del mismo y también un poquito pues el futuro, presente también, pero futuro que un poco pues puede derivar esta situación actual. Entonces, Luis Miguel, ¿qué entendemos un poco por deporte municipal y cómo ha evolucionado desde su origen? Bueno, el deporte municipal se puede definir como todo lo que hacen los ayuntamientos para promover el deporte. Y desde un punto de vista un poco más formal, es la competencia municipal que hay de los ayuntamientos de promover el deporte, que lo convierte en una obligación de conseguir que la ciudadanía haga deporte, ¿no? Y por hablar un poco de dónde viene esto, el deporte municipal en el año 2019 celebramos sus primeros 40 años. Era una cifra redonda y partíamos del año 1979, que se celebran las primeras elecciones democráticas, después de la aprobación de la Constitución que reconoce y recoge la obligación de las administraciones públicas de fomentar el deporte y que yo creo que es un poco la culminación de la Carta Europea del Deporte que se aprobó en el año 1975 y que reconoce por primera vez el deporte como un derecho. Yo creo que esto es un salto cualitativo importante y los ayuntamientos recogieron ese reto en toda España y, bueno, pues actuaron de una forma proactiva, no pasivamente simplemente dejando instalaciones deportivas, sino prestando servicios y haciendo una verdadera política de conseguir que muchísimo la práctica del deporte se extendiera y de hecho así ha sido. Hoy en día las cifras de participantes en las actividades municipales es extraordinaria. Por citar el Ayuntamiento de Madrid, donde yo trabajo, el número de plazas de las clases son 200 y pico mil personas, ¿no? Pero vas por otros, recorres cifras de otro ayuntamiento y son tremendas, ¿no? Esto para los que trabajamos en el servicio municipal de deporte, en el deporte municipal, muchas veces lo que nos reivindicamos diciendo no hay un evento deportivo mayor en España que se celebre además todos los días. O sea, todos los días hay miles y miles de deportistas en las instalaciones deportivas municipales, sin publicidad, sin televisión, pero ese fenómeno se produce, ¿no? Y yo creo que de hecho luego traslada todo eso a que se convierta en una demanda privada de servicios deportivos que ha ido germinando en los ayuntamientos y que luego ya muchas personas simplemente adquieran la práctica del deporte. Pero yo creo que es muy importante reconocer que son los ayuntamientos a lo largo de 40 años los que hicieron esa labor de siembra y que, bueno, pues ahora ya se van recogiendo los frutos, ¿no? Sí, porque no cabe duda que además en recursos humanos, en recursos materiales, en infraestructuras, las administraciones públicas, en este caso locales, ¿no?, han hecho grandes inversiones y grandes esfuerzos por dar un servicio que yo considero también en España de alto nivel, ¿eh? O sea, porque contamos con prácticamente las últimas tendencias en actividades, contamos con infraestructura muy avanzada, lógicamente, con las renovaciones y modernizaciones que hay que ir haciendo poco a poco, pero en ese sentido el deporte municipal ha aportado mucho
no solo para lo que es la práctica deportiva, sino para la salud, ¿no? De hecho, la pregunta actual, ¿no?, que tenemos que hacer desde el punto de vista del deporte municipal yo creo que también es lógica, ¿no? Hemos pasado un año de pandemia. ¿Cómo ha afectado, ¿no?, restricciones, confinamientos, cómo ha afectado a esos servicios públicos deportivos municipales este año de pandemia? ¿Cómo lo habéis notado? ¿Qué habéis experimentado? Pues la verdad es que ha sido, como para toda la sociedad, algo traumático, ¿no? O sea, en marzo, bueno, pues iba todo el mundo haciendo su actividad normal, en las instalaciones deportivas estábamos todos en una velocidad de crucero, marchando tranquilamente, y de pronto, un viernes, de un día para otro, hubo que parar. O sea, cerrar las instalaciones, irse a todo el mundo a casa y estar pendiente de las noticias de la televisión, ¿no? Todos impactados, ¿no? Después de ese shock que todos sufrimos, pues bueno, luego ha sido la reapertura y el reinicio, que está siendo muy largo, ¿no? Porque se acabó el confinamiento, pero la vuelta a la normalidad fue gradual y con muchísimas medidas de seguridad, ¿no? Con órdenes, con instrucciones, con protocolos, con reglamentos, que afectaba a los horarios, a los aforos, a las desinfecciones. Era prácticamente imposible en un principio prestar el servicio, evidentemente, como se venía prestando a la actualidad, con lo cual, pues curiosamente, lo primero que hubo que poner en marcha son las piscinas de verano, que es algo que está integrado del deporte municipal, y se hicieron reservas por internet, reducción de aforos. O sea, claro, fue el verano más seguro de toda la vida, ¿no? Porque había muchísimas, además, normalmente en las piscinas municipales a veces hay actos violentos, discusiones y tal, y bueno, y fue un verano de una paz tremenda, ¿no? Entonces luego, a partir de septiembre sobre todo, tratamos de dar servicio, ¿no? Había las clubs y asociaciones que participan en competiciones, querían entrenar ya, querían empezar las competiciones, pero por otro lado tenemos unas restricciones muy grandes, y además teníamos todos el compromiso de que lo primero era la seguridad, ¿no? Por cierto, luego se ha demostrado que la práctica deportiva es segura y además previene respecto a la enfermedad, y en concreto del COVID, pero ha sido una época de incertidumbre que de alguna manera todavía llega, ¿no? Todavía estamos en ella, ¿no? Porque aunque tenemos la sensación de que todo se va normalizando, pero ha acabado el estado de alarma, se están dando órdenes nuevas y prácticamente están copiando lo anterior, ¿no? Con lo cual seguimos intentando hacer equilibrios de cómo respondemos a las necesidades y a la demanda, y al mismo tiempo manteniendo la seguridad, ¿no? No obstante, bueno, pues también es verdad que este frenazo y este reinicio ha acelerado cambios que estaban pendientes, que estaban en la cabeza de muchos, pero que no nos atrevíamos a tomar, ¿no? Porque los indicadores de gestión eran buenos. O sea, las ocupaciones de las actividades son altas, las satisfacciones de medidas en encuestas es alta, entonces daba miedo tocar nada, ¿no? Aunque veíamos la necesidad de hacer cambios, que luego comentaremos, y es cierto que la pandemia ha convertido la necesidad en virtud. O sea, hay la digitalización, la desmasificación, un trato más personalizado, etcétera, pues lo ha forzado esto, ¿no? Y ahora vamos a ver si volvemos a la época anterior. Yo creo que no va a ser así, o si ya hay cambios que se incorporan, ¿no? O sea, y van a ir quedando integrados en los servicios deportivos municipales, ¿no? Claro, porque evidentemente, como bien dices, bueno, hemos notado un año, ¿no?, y unos meses duros que seguramente han afectado, pues, a todo el desarrollo de los servicios y de la infraestructura con la que contamos, pero sí que nos ha permitido, bueno, pues parar, reflexionar, pensar, adaptarnos. ¿Cómo de hecho se han adaptado un poco los servicios deportivos municipales, ¿no?, a esta nueva normalidad, o esta nueva realidad más bien, que vamos entrando o que vamos experimentando, ¿no? ¿Qué servicios habéis hecho? O sea, ¿qué cambios, qué adaptaciones habéis hecho, ¿no? Yo creo que la primera reacción que hubo fue, bueno, pues no parar la actividad y subir vídeos a la red y intentar mantener un contacto de monitores y preparadores físicos con sus usuarios, ¿no? Que ya se conocen
y bueno, y hay una relación hasta afectiva. Entonces, en el Ayuntamiento de Madrid se creó un canal con el título de Yo entreno en casa, donde se estuvieron y se siguen subiendo vídeos constantemente. También se han hecho en otros municipios, o sea que esto no es idea exclusiva, ¿no? Y que realmente yo creo que es un fenómeno, ¿no? Porque se ha descubierto de que tú puedes hacer deporte sin necesidad de ir a la instalación deportiva y mantener la actividad. Eso fue lo primero y lo más impactante, ¿no? Después se ha avanzado mucho en la digitalización, ¿no? O sea, los servicios online y bueno, y la contratación de aplicaciones y de plataformas para desarrollarse, pues, en fin, casi estamos en el principio y todavía no se sabe hasta dónde podemos llegar y se va popularizando la famosa brecha digital de que a todo el mundo le da miedo perder ese trato directo y presencial, pero yo creo que nos vamos adaptando con mucha rapidez, ¿no? De hecho, ya lo estábamos haciendo para el banco, para los hoteles, etcétera, y faltaba esto, ¿no? Y evidentemente que aunque tiene algún inconveniente, pero yo creo que añade muchísimas ventajas, muchísima flexibilidad, agilidad, eliminación de tareas burocráticas, etcétera, ¿no? Y eso ha llevado también a una visión de que ya nuestro trabajo no consiste solamente en llenar las clases, ¿no? Sino de conseguir que esas personas que ahora les cuesta, incluso algunos tienen miedo de acudir a las instalaciones deportivas municipales porque tienen miedo de que haya contagios, aunque se está demostrando que son seguras, pues no se les ha abandonado, ¿no? Y están encontrando otras alternativas y están entrando otro tipo de usuarios que a lo mejor no dispone de tiempo ni de posibilidad de desplazamiento, pero que la conexión le permite bueno, realizar actividad física guiado por profesionales y dentro de programas municipales que tienen una amplia visión social, ¿no? Yo creo que esto acaba de empezar y el desarrollo, bueno, todavía le queda mucho, ¿no? Para ver los efectos, ¿no? Claro, porque tú habéis visto desde vuestra perspectiva del Ayuntamiento de Madrid, que como decías, hay cientos de miles de usuarios. ¿Habéis visto algún cambio también con respecto al usuario? Es decir, si hay alguna nueva forma de consumir o alguna nueva demanda, o que ha priorizado ciertas cosas, ¿no? Ciertas necesidades que también ha desarrollado en este periodo. No sé si lo habéis detectado y también eso cómo lo podéis o lo habéis incorporado o adaptado a vuestros servicios. Bueno, quería primero hacer un comentario. Los servicios municipales de deporte y en general muchos servicios municipales lo que tiene que se están adelantando a demandas, ¿no? Claro. Tienes que analizar y descubrir necesidades que muchas veces no están manifiestas, ir por delante y entonces a ofrecer servicios y conseguir atraer personas hacia esos servicios, ¿no? En el deporte hay un grupo de personas que son aficionados y que no hace falta animarles porque, bueno, tienen un hábito deportivo ya muy arraigado, pero el problema de un servicio público que se dirige a toda la población es cómo consigue que la población que no haga deporte, bueno, lo haga, ¿no? Con lo cual hay que estar siempre buscando las fórmulas de acceder al ciudadano, ¿no? Entonces, dentro de esa visión un poco de anticipación, que siempre se ha hecho desde el origen del deporte municipal, yo creo que ahora nos tenemos que anticipar, por un lado, en la salud, en los temas de salud. El deporte es necesario para la salud, te guste o no te guste. O sea, quien practica deporte, y yo veo a personas mayores diariamente que ya tienen el hábito de acudir a la piscina todos los días, que por desgracia ahora lo han perdido y esperemos que lo recuperen pronto, que tienen un estado de salud formidable, ¿no? Y se diferencian muchísimo de los mayores que no han tenido ese hábito a lo largo de su vida, ¿no? Tienen mucha mayor dependencia física, se quedan en casa, no salen, etcétera. Con lo cual, el reto de un servicio público de deporte es cómo conseguir que los mayores que no han hecho deporte lo hagan y tengan los beneficios. Evidentemente, la mejor forma es empezar desde niños, con lo cual tenemos que conseguir que en todas las etapas de la vida se haga deporte y asociando, que esto sí que ya es una evidencia que ya no hace falta repetir casi, que el deporte y la salud están íntimamente vinculados y el deporte y la salud nos guía como prevención, no solamente para prevenir enfermedades,
sino que es terapéutico para muchas enfermedades, ¿no? Hay programas para personas con enfermedades cardiovasculares, programas para personas con enfermedades respiratorias, con mujeres que han padecido cáncer, etcétera. O sea, está entrando dentro de las terapias, ¿no?, que la medicina aplica, ¿no? Entonces, hay que encontrar mecanismos, y la receta deportiva en ese sentido es el mecanismo ideal para que los médicos deriven a enfermos a los centros deportivos. Y los centros deportivos estén preparados para recibir eso, con programas y atenciones. Por eso que nuestro usuario, nuestro cliente, tenemos que demostrarle que tiene que venir, no lo tenemos en la puerta, lo tenemos que ir a buscar. Entonces, el tema de la salud yo creo que va a ser cada vez más importante, ya lo es, pero va a ser más importante, ¿no? Luego estará es la personalización. Ya nadie quiere ser un número, o sea, quiere que se le escuche, que se sepa qué es lo que quiere, cuándo tiene el tiempo disponible, cómo lo quiere hacer y de qué manera hacerlo, y que nuestros servicios den respuesta y se adapten a esas necesidades. Y no al contrario, que nosotros colguemos una programación y unos horarios y que cada uno busque a ver si tiene huecos en eso. Y para la personalización hace falta mucha flexibilidad. Empezando por los trámites burocráticos, nos dirigimos al conjunto de la población, con lo cual, bueno, pues hay siempre esperas, puntos de colas, etcétera, y eso hay que evitarlo. O sea, hay que facilitar totalmente el acceso a los servicios deportivos con la mínima trámites burocráticos posibles, ¿no? Y luego flexibilizarte a tus necesidades. Y una de ellas es los horarios, ¿no? Tienes que tener posibilidad de cambiar de horarios, de cambiar de actividades, etcétera, ¿no? Ahí está la respuesta de las clases abiertas que se pueden reservar por Internet, que es un cambio muy importante porque modifica el hábito de voy siempre con el mismo profesor, con el mismo grupo, todos los días, pago mensualmente y tengo asegurada la plaza, a algo mucho más dinámico y que exige un poco también la participación del usuario, ¿no? De que soy yo el que elige y el que decide cuándo voy a ir y pago por servicio. Yo creo que pervivirán los dos sistemas, pero el sistema de clases abiertas, por la flexibilidad que tiene y la facilidad que tiene, yo creo que tiene también un futuro muy, muy positivo, ¿no? Me gusta mucho lo que nos recuerdas un poco también sobre el deporte municipal, que también tiene esa vocación y objetivo de llegar a toda la población, ¿no? Y el esfuerzo también tiene que ser amplio, porque probablemente otras ofertas no llegan a toda esa población y, sin embargo, el deporte municipal, el deporte público, pues sí, ¿no? Y tiene que ocuparse pues de los niños, por ejemplo, de los jóvenes, de los mayores, ¿no? Que además ahora cada vez más seguramente es un segmento que va a ir creciendo y que va a ir necesitando, ¿no?, de ese ejercicio físico y de esa práctica física, con lo cual pues también felicitaros y animaros a continuar con esa vocación de servicio público, que en definitiva es lo que es, ¿no? Luis Miguel, para ir finalizando, ¿qué futuro ves un poco en cuanto al deporte municipal en las ciudades modernas o en los municipios que van evolucionando, que tenemos esta revolución digital, que tenemos también esta adaptación a los nuevos retos también sociales, medioambientales, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves ese deporte del futuro municipal? Bueno, permíteme que hable un poco del tema de gestión, que al final también, claro, repercute al ciudadano, ¿no? Porque para que poder llegar a tantos ciudadanos y de esa forma hace falta una gestión muy eficaz y muy eficiente, que yo creo que el deporte municipal lo ha tenido a través de las figuras de los patronatos, institutos municipales de deporte o patronatos, donde se integraron muchos profesionales, algunos o digamos una parte principal, los licenciados en educación física, que de forma entusiasta trabajaron, y yo creo que montaron todo este sistema, más luego monitores, personal de mantenimiento, auxiliar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí se consiguió una buena gestión, una gestión eficaz, pero que ahora mismo está en una profunda transformación. Yo creo que los patronatos han muerto de éxito, lo hicieron tan bien, que crecieron tanto y que fueron una parte que en algunos sitios parecía un ayuntamiento bis, o sea, estaba el ayuntamiento y luego el patronato, y progresivamente van desapareciendo, ¿no?
El último de ellos, uno muy relevante, es el Alcobendas, ¿no? El Alcobendas, que siempre ha tenido una gestión deportiva que ha sido a la vanguardia. Pues ahora un poco, bueno, finalizar el Patronato de Deportes a todos nos da una sensación extraña. Desapareció el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Madrid en el 2004, con más de 2000 y pico trabajadores, 600 instalaciones deportivas, etcétera, ¿no? ¿Qué supone esto? Porque estamos en un cambio de gestión que yo creo que tenemos que ir a que nos integremos en la administración municipal como parte de la administración municipal, que la administración municipal entienda que el deporte les afecta a todos, porque es una competencia de todos, no de los de deporte, sino de cualquier funcionario municipal, autoridad municipal y tal, tiene que trabajar por la promoción del deporte, no es para unos cuantos, igual que de la salud y de la educación y de la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y también no renunciar a tener una gestión eficaz, o sea, no hacerse burócratas, lentos, que no nos preocupe la atención al ciudadano, y sumarnos a las tendencias que hay mucho de cambios en la administración, de una administración digital, eficaz, rápida, eficiente, que integre nuevos perfiles profesionales, etcétera, ¿no? Con lo cual, esa parte que tiene el deporte municipal de reto en la gestión, pues habrá que prestarle atención y, bueno, y estar en ello, porque eso repercutirá al ciudadano. Si no hay una buena gestión, el ciudadano no va a tener unas buenas instalaciones deportivas, no va a tener unos buenos servicios, y por lo tanto lo que se ha avanzado hasta ahora, bueno, pues tiene peligro de retroceder, y ya sabemos que las personas con más capacidad económica y más oportunidades, bueno, pues se buscan otras soluciones, pero precisamente personas con menos capacidad económica, con dificultades, que no son clientes rentables, esos son los que tenemos que nosotros no podemos dejar de atender. Los niños que decía, la iniciación al deporte, etcétera, porque esos son los que van a constituir una población sana y una población que haga deporte ya en otros servicios, de forma individual, o club privados, o como quiera, ¿no? Por eso esa parte de gestión yo siempre hago mucho hincapié en ella, porque hay problemas que hay que resolver, ¿no? Y en la parte estrictamente de servicios, al final lo que nos importa es que le ofrecemos al ciudadano, pues lo que decía antes, ¿no? Yo creo que salud, o sea, eso por encima de todo, o sea, visitar cada vez menos veces los centros médicos y los hospitales, y muchas más veces los centros deportivos. Y además, en un aspecto, últimamente se habla de la salud mental, ¿no? Cuando hablamos de la digitalización y los servicios virtuales, online, etcétera, me parece muy positivo. Pero las instalaciones deportivas municipales son centros de convivencia de varias generaciones, de mayores con los nietos, de los hijos, grupos de amigos que hacen el grupo de WhatsApp, que luego quedan a cenar, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte de espacio social, las instalaciones deportivas municipales no lo pueden perder, ¿no? Y ayuda a la salud mental, ayuda, pues, en fin, a la relación, al aislamiento, a compartir momentos de ocio, etcétera. Entonces hay que ir combinando las dos facetas a la vez, ¿no? Y luego, insisto, la personalización. No podemos ser un número, ¿no? Ni una plaza, ¿no? Bueno, el Servicio Municipal de Deportes te tiene que conocer. Se dan circunstancias de que, bueno, ya como hemos pasado 40 años, muchos monitores y muchos preparadores físicos han conocido niños que ahora ya son personas de 50 años, ¿no? Y han pasado por distintas etapas y ahora traen a sus hijos, etcétera. Entonces, ese trato personal y directo es algo que hay que potenciar y y además, sobre todo, a través de los profesionales de deporte, que son los que conocen a esa persona y esa persona les conoce, ¿no? Y luego ahí ya dejo un poco para el final, que no sé si es el final, no yo, algo muy importante, que es todo el tejido social, ¿no? Todo el tejido asociativo que se mueve en la ciudad, y una de las vertientes es el deporte, ¿no? Promueven el deporte y también integran a los padres en las actividades de los hijos, que siguen en los partidos, en los entrenamientos, etcétera. Y esa es una parte muy importante, ¿no? Que hay que cuidar, ¿no? Y yo creo que todo ese tejido asociativo,
que está en los barrios, en los distritos, etcétera, hay que integrarlo como parte del deporte municipal y una parte activa que asuma los beneficios de tener buenas instalaciones y de usarlas, etcétera, pero que también asuma la responsabilidad social de transmitir valores y transmitir convivencia y no violencia, igualdad de género, e integraciones de minorías, etcétera. O sea, que el deporte sea una escuela de valores y no como a veces, por desgracia, vemos que en el deporte también se producen pues racismo, discriminación, actos violentos, etcétera. Entonces, el tejido asociativo al cual los municipios ayudan de muchas formas, ayudan desde con entregas económicas directas hasta cediéndoles el uso de instalaciones deportivas que tienen un coste importante, ¿no? Entonces, yo creo que esa ayuda hay que seguir dándola. Tienen que participar desde un principio en la gestión, diseñando instalaciones, su ubicación, cómo quieren que sea, dándoles espacios dentro de ella para que tengan también su vida social, etcétera. Es una parte muy importante que nunca, los empleados públicos, los profesionales podemos cubrir, pero también hay que pedir corresponsabilidad. Corresponsabilidad en el cuidado de las instalaciones, en que el deporte no sea violento, en que se transmitan valores a los niños, la participación, la educación, la salud, etcétera, y no el deporte simplemente como una ambición de sacar estrellas de todos los rincones, que sabemos que eso estadísticamente no es posible. Sin embargo, la práctica del deporte en sí misma es placentera y tiene muchos beneficios sin necesidad de llegar a ser una estrella, ¿no? Bueno, pues oye, yo creo que ha sido, Miguel, la verdad es que genial. Toda la conversación, esta última parte me ha encantado y si me permites te voy a hacer una pequeña última pregunta. Bueno, hemos visto actualmente que hay un aumento de la práctica del deportiva al aire libre y también hay como una corriente, ¿no? Que entiendo que tú también estarás notando, de que las ciudades aprovechen esos espacios al aire libre, que las entidades también municipales un poco gestionen más esos espacios urbanos o naturales de la propia ciudad. ¿Crees crees necesario que también que el deporte municipal también debe un poco ordenar o debe aprovechar también mejor esos espacios abiertos, potenciarlos, ¿no? El entorno natural de las ciudades, el entorno urbano? ¿Cómo lo ves ese aspecto? Evidentemente, una de las alternativas, antes hablábamos de la pandemia, cuando teníamos cerradas las instalaciones, teníamos aforos muy reducidos, etcétera, una de las alternativas fue sacar el deporte a la calle. Y se han hecho programas de caminar en la calle, de ciclismo, etcétera, ¿no? Entonces, está claro que ha sido algo coyuntural, pero que se va a convertir en algo estratégico, ¿no? Y está integrándose en las programaciones municipales el deporte en la calle, ¿no? Además hay muchos factores que motivan al deporte, ¿no? Yo tenía la experiencia directa de sacar grupos de mayores que estaban siempre haciendo natación o aeróbic y tal, y que ya llegaba un momento que era un poco rutinario y aburrido, y de pronto la monitora les ha hecho recorridos por Madrid. Nosotros tenemos el Madrid Río, que muchas veces se dice que es la mayor instalación de Madrid y posiblemente en otras dimensiones, y está claro que son espacios deportivos de una riqueza tremenda, ¿no? Y de salud, que es lo que estábamos hablando antes, y de no estar encerrados entre cuatro paredes, que siempre, al final te acaba cansando, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber programas, especialistas, que fomenten eso. Eso tiene que combinarse con un seguimiento del deportista, ¿no? El deportista al final tiene que hacer un recorrido por varias alternativas, ¿no? O sea, puede hacer gimnasio en una piscina, en una sala, puede hacer fitness, pero puede descubrir un día que lo mejor que quiere es pasear y correr al aire libre, ¿no? Sí. Entonces, todas esas alternativas nosotros se las debemos dar a conocer y facilitar. Pero siempre desde la perspectiva de calidad de las direcciones profesionales, ¿no? Hay gente que se pone a hacer deporte y se está perjudicando. Eso me lleva yo también un poco, ¿no? Esto también, repetimos mucho, el deporte es bueno y habría que decir, no tanto, ¿no? O sea, depende cómo se haga, ¿no? Que también hay problemas y tal. Una de las cosas que tienen los ayuntamientos, yo siento hablar de Madrid, que es donde trabajo y puedo pecar de centralismo, son los servicios de medicina deportiva, ¿no?
Correcto. donde están previendo lesiones y donde están dando consejos, etcétera, ¿no? Entonces también hay que recomendar a la gente que vea al médico, que vea que su estado de salud es bueno, que no haga locuras, que no haga barbaridades y que evidentemente practique un deporte saludable, porque si no al final se nos vuelve en contra, ¿no? Entonces tenemos un abanico de actividades amplísimo. Yo creo que hay que conseguir que cada uno haga un recorrido por todo, o sea, que no haga las actividades de moda que ha oído y tal, y que luego las quiere repetir, y no quiero decir nombres porque son nombres comerciales y tal, pero al final detrás de eso no hay nada más que la imagen. Y sin embargo, si tú experimentas, pues una temporada que juegas al tenis, otras que montas en bicicleta, otras que vas al gimnasio con un entrenador, etcétera. Si haces un recorrido por todo eso y lo haces con tus hijos y con tus padres, etcétera, al final hay una cosa que estás adquiriendo, que es cultura deportiva. O sea, ya eres una persona culta que sabe decidir y sabe elegir lo que quiere en cada momento, y al final te hace independiente. Yo una vez dijeron, ¿cuál es el futuro de los patronatos de deportes o los servicios municipales de deportes? Y alguien dijo, pues que desaparezcan, que no sean necesarios. O sea, que las personas hagan no, esto evidentemente es un abutar. No tienen que desaparecer, entre otras cosas, porque somos muchos empleados y muchos profesionales. Y muy buen servicio, necesario, ¿no? Pero evidentemente la meta final, la última, que todos perseguimos, es decir, enseñar a hacer deporte, ¿no? No solamente tutelarlo y que dependan de mí, o sea, dependen de mí para que hagan de mi instalación, de que tengan plaza, de que paguen todos los meses y tal, sino hay un punto de decir, no, yo te enseño a hacer deporte, como ocurre en tantos aspectos de la vida, de la cultura, etcétera, ¿no? Enseñar a pescar. Y incorporarlo, ¿no? Incorporarlo como un elemento de la vida de las personas, claro, que debe perdurar por el resto de sus días, ¿no? Yo creo que ese es un poco también el objetivo. Pues, Luis Miguel, ha sido un placer, de verdad. No, pero muy bien, porque creo que tu testimonio ha sido pues muy, muy ilustrativo. Yo también aprendo con estos vídeos, creo que seguro que puede también ayudar a muchas personas que nos vean y nos escuchen, y también ese ejemplo, ¿no?, del Ayuntamiento de Madrid en este caso, de buena gestión, de buen desarrollo, a pesar de la cantidad, ¿no?, de gestiones que tenéis que hacer, porque bueno, es una institución muy grande, ¿no? Y bueno, pues muy contento de poder contar contigo. Pues nada, muchísimas gracias, Manel, y bueno, seguro que seguiremos hablando de estos temas, ¿no? Sí, espero que en un futuro pues podamos hacer otras conversaciones o vernos, por supuesto, y seguir aportando y debatir sobre esto. Así que nada, un saludo y muchísimas gracias. Gracias a ti.